Que los hombres estén tan adictos a alguna práctica malvada que no pueden dejarla, no les es excusa, sino una agravación. Por Jonathan Edwards. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. El motivo de haber escrito esta epístola parece ser por la aparición de un cierto tipo de herejes con principios muy perniciosos y muy inmundos en sus modales, que surgieron entre los cristianos. Ellos pervertían a multitudes y a sus principios y prácticas malvadas. El apóstol escribe esta epístola para establecer a los cristianos. En este capítulo tenemos una descripción particular de esos herejes cuanto a su espíritu y comportamiento. Son los mismos de los que el apóstol Judas toma nota y fueron el motivo de que él escribiera su epístola. La descripción que encontramos de ellos es la misma que encontramos en este capítulo. Estos herejes eran muy notorios por la pasión de impureza. Eran lascivos tanto en principio como en práctica. Ellos mantenían la legitimidad de tales prácticas abominables. Como la iglesia primitiva en Jerusalén tenía todas las cosas en común, es decir, sus bienes y sustancias externas, así, estos herejes enseñaban la comunidad de mujeres. Sin embargo, ellos se entregaron extremadamente a sus pasiones animalescas y andaban según la carne en las pasiones de impureza, como en el verso 10. Y por eso son comparados con el Antiguo Testamento y Sodoma y Gomorra, que eran especialmente notorios por este tipo de maldad, en los versos 5 y 6. En el verso 13 se nos dice que consideraban un placer el gozar en pleno día, y en nuestro texto que ellos tenían ojos llenos de adulterio, y no conseguían cesar de pecar, y en el siguiente verso se dice que seguían el camino de Balaam, el hijo de Beor, es decir, cayeron en esas prácticas malvadas con las que Balac le orientó que guiase a los hijos de Israel, por lo que puso una piedra de tropiezo ante ellos, a saber, cometer fornicación y adulterio con las mujeres de su nación, las mismas cosas que encontramos dichas en la epístola de Judas. En el texto está primero la manera particular de la maldad a la que estaban adictos, y eso es adulterio. Segundo, su maldad en eso es agravada por el grado de su adicción a ella, expresado de dos maneras. Primero, que sus ojos estaban llenos de eso, es decir, sus corazones estaban llenos de este tipo de pasión a la que se dieron y se entregaron, y permitieron que sus ojos se perdiesen tras mujeres de otros hombres, y continuamente buscaban oportunidades para practicar su impureza abominable. Ellos las miraban para codiciarlas, e hicieron lo contrario que Job, hacer una alianza con sus ojos. Sus ojos estaban al mando de las pasiones, y las aprovechaban aún más inflamándolas. Segundo, ellos no conseguían cesar de pecar. Estaban muy adictos a esas prácticas impuras. Esas pasiones se habían hecho tan violentas y fuertes, y tenía tal dominio absoluto sobre ellos, que eran perfectos esclavos a ellas, y nada conseguía refrenarlos. Doctrina: cuando los hombres están tan adictos a cualquier práctica malvada, que no consiguen evitar el pecado por la fuerza de la inclinación, no es una excusa, sino una agravación. Es lo que hombres malvados muy comúnmente alegarán en excusa por sí mismos, y para aquietar sus conciencias con eso. Ellos dicen que no pueden evitar hacer lo que hacen. Dicen que sus naturalezas son tales, y sus circunstancias y sus tentaciones son tales, que no tienen poder para refrenarse. Dicen que lo han intentado, pero no sirve de nada.
A veces lo dejan por un poco de tiempo y luego viene sobre ellos de nuevo, como un hombre armado. Tus apetitos son tan importunos que no consiguen negarlos. No tienen poder sobre ellos. Si consiguiesen evitarlo, ellos se alegrarían mucho, pero la corriente es demasiado fuerte para ellos, y creen que esto prácticamente los excusa. Los hace aquietarse más en sus conciencias sobre eso, y a veces razonarán así con los demás, y creerán que deben excusarse por eso. Pero por este texto aprendemos que esto no es ninguna excusa, sino una agravación de maldad. En verdad, hay algo en esta circunstancia que a veces mitiga la enormidad de un acto particular. Pero por más que haya más en eso que por otro lado es en algunos aspectos una mitigación de un acto, que el hombre está tan adicto a eso que no puede dejarlo, aún así, en otros aspectos, es más una agravación de su maldad con respecto a esa pasión y práctica mala. En general, decir de un hombre que es tan malvado y está tan adicto a eso que no puede evitarlo, no quita nada de la maldad de su carácter, sino añade a él. No representa menos, sino cuanto más enormemente malo lo deja, más oscuro es representado como más culpable con respecto a esa pasión y práctica mala. Para aclarar esta doctrina, en primer lugar, mostraremos en qué sentido un hombre está tan adicto de cualquier vicio que no puede evitarlo o dejarlo. Segundo, mostraremos que ese tipo de inhabilidad no le es ninguna excusa. Y tercero, que es una agravación. Primera indagación. ¿En qué sentido puede decirse respecto de alguien que está tan adicto a algún vicio que no puede cesar? Primero, negativamente, deja que una persona esté tan adicta como nunca de cualquier vicio. Él nunca es compelido a actos particulares en contra de su voluntad. Nunca puede decirse eso de ningún hombre que sea con respecto a cualquier acto particular de vicio, que no pueden evitarlo si quisiesen. Nunca hay ningún acto evidente de pecado, sino lo que es voluntario. Si la voluntad de ninguna manera o movió o concurrió con el acto, no es pecaminoso, pues aquello a lo que un hombre es propiamente compelido, y su voluntad no está de ninguna manera involucrada, no es su acto, sino que es el acto de aquello que lo compele. Un hombre en tal caso no actúa más que un instrumento sin vida o sentido en la mano de alguien que lo mueve. Por tanto, cuando los hombres están enormemente adictos a algún vicio, que sus pasiones y hábitos son tan fuertes y violentos que no consiguen dejarlo, aún así, ellos siempre querrán esos actos viciosos que realizan. Son acciones voluntarias. Si no las quisiesen, no las realizarían. Ni las manos, ni los ojos, ni los pies, ni ninguna parte del cuerpo se moverían sin el mando de la voluntad. Que los hombres no actúan sin su voluntad, pues ahí está toda la dificultad con su voluntad o la inclinación, es porque la voluntad es muy fuertemente inclinada a eso que no puede evitarlo. Él nunca actúa en contra de su inclinación, pues esa es la misma razón por la que no puede evitarlo, porque su inclinación es demasiado fuerte para eso. Ahí está su adicción al vicio, pues la voluntad o la inclinación predominante es la misma cosa. La voluntad no es nada más que la inclinación determinante del alma en ese momento. Puede haber algunas cosas que balanceen la inclinación en una u otras maneras, pero la inclinación balanceada del alma es lo mismo que la voluntad del alma. De modo que un hombre que está muy adicto a algún vicio, al ser compelido a ese vicio en contra de su voluntad,
ese vicio tiene mayor parte en su voluntad en algunos aspectos que si no estuviera tan adicto a él. El curso vicioso de un hombre, en general, puede en algunos respectos ir contra su voluntad, es decir, puede desear que no estuviera metido en tal camino malo, puede desear que no estuviera adicto a esa práctica. Sin embargo, cada acto particular en su momento es voluntario. Su voluntad, cuando lo considera de antemano, puede estar en contra, puede tomar una resolución en contra, y puede estar en contra del vicio después. Puede desear que no lo hubiera hecho, pero la voluntad en su momento, cuando la cosa es actuada, siempre mueve y concurre. Y aún más, si hubiera tenido la voluntad contraria en su momento, él podría haberlo evitado y no lo habría hecho. De modo que nunca puede decirse que un hombre no puede abstenerse de la embriaguez o actos de impureza si quisiese. Las pasiones de los hombres nunca pueden mover a los hombres en contra de sus voluntades. Toda la obra que tienen que hacer es obrar sobre la voluntad para inclinarla y persuadirla. Las tentaciones no pueden apoderarse de un hombre de otro modo más que de su voluntad. Es verdad, ellas obran cegando el entendimiento, pero eso no contribuye nada con relación a causar que el hombre actúe más que como un medio de pervertir su voluntad. Tampoco, segundo, los hombres no están tan adictos a algún vicio que si fueran debidamente sensibles de cuánto les hace daño, no podrían y no se abstendrían. Aquellos hombres que están más que todos debajo del poder de alguna pasión, hábito malo, que están muy acostumbrados a hacer el mal y parecen tener el menor poder para refrenarse, si estuvieran realmente sensibles de cuánto les hacía daño, aun cuando supongamos que la pasión continúa con la misma gran fuerza, que será tan importuna y violenta como siempre, aún los hombres serían capaces de abstenerse y se abstendrían. Pues meramente un sentido del peligro y de lo pernicioso de una práctica no mortifica esa pasión. Es un sentido del mal y odiosidad de eso que la mortifica. No digo que un hombre no pueda ser convencido de que su curso malo le hará daño y aún no se reforme, sino esto digo, que si estuviera debidamente sensible de cuánto le hace daño a él, se reformaría. Muchos están en alguna medida sensibles de que sus cursos malos no son lo mejor para ellos, pero no están debidamente sensibles, no están sensibles una centésima parte. Es decir, el daño que el vicio hace a los hombres es tan grande y el peligro que acarrea es tan terrible, que si solo fuera visto como es, sería suficiente para reformar a cualquier hombre. No existe hombre que si su conciencia fuera completamente despertada, si estuviera sensible de la ira de Dios y del peligro del fuego infernal, lo reformaría completamente sea que tuviera algún principio santificado o no. La ira de Dios y la condenación eterna es tan terrible que un sentido de eso sería suficiente para refrenar las pasiones más violentas. Pero prosigo a responder la indagación afirmativamente. Solo observaré primero que, en un sentido, ningún hombre natural puede cesar de pecar. Él está continuamente pecando. El conocer del malvado es pecado. No puede hacer ninguna cosa buena, como el apóstol dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede hacerlo. Romanos 8:7. Y Cristo dice en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Pero de lo que se habla en nuestro texto es más especialmente con respecto de un vicio particular, la incapacidad de un hombre de cesar de hacerlo por motivo de su adicción, y por eso los hombres, puede decirse, que no son capaces de cesar o abstenerse de pecar. Primero, cuando ninguna de las travesuras o inconveniencias con las que se topan en sus prácticas malas son suficientes para refrenarlos, a menudo sucede que los hombres ven que se topan con la desgracia por sus prácticas malas, se hacen daño enorme por todas partes por sus prácticas viciosas, y se topan con muchas dificultades grandes en sus familias y en los lugares que viven, se hacen mal enormemente en sus bienes. Ellos darían mucho más cómodamente si no fuera por esa práctica. Ven que dañan su salud y a veces se exponen a ser castigados por el magistrado civil. Y sin embargo, sus pasiones son tan violentas que estas cosas no son suficientes para refrenarlos. Muchos hombres, aunque se arruinen a sí mismos y arruinen sus familias, y se vuelvan en fugitivos y vagabundos todos sus días, no dejarán sus vicios. Deja que haya cualquier dificultad. Ellos continuarán y complacerán sus pasiones. Segundo, están tan adictos de sus vicios que, estando sensibles de que sus caminos malos les hará daño, no será suficiente para refrenarlos. Los hombres pueden estar sensibles de esto, y sin embargo continuarán en la misma práctica, aunque, como dijimos antes, no suficientemente sensibles. Los hombres pueden estar tan sensibles de que sus caminos malos les hará daño, y tienen tanto miedo de que les llevará a la ruina, que les hace desear el nunca haberse metido en tal camino malo, y desear que no estuvieran tan adictos a esas prácticas como están. Y sin embargo, a pesar de eso, la voluntad es siempre determinada por los dictados del entendimiento. Es decir, que la voluntad o la inclinación es siempre balanceada y determinada por la sensibilidad de la mente del bien. Donde haya la mayor sensibilidad del bien o felicidad, allí la voluntad siempre se inclinará más. Pero ahora, a fin de determinar dónde la mayor sensibilidad de la mente del bien está, estas dos cosas han de ser computadas. Primero, está el juicio racional de lo que realmente sería mejor para sí. Segundo, está la vivacidad de su comprensión o idea de la dulzura del bien que tiene en vista. Ahora, el caso puede ser que cuando hay dos bienes propuestos a la mente, uno de los cuales ha de elegirse, el juicio racional determina cuál es de hecho el mayor, pero sin embargo, la mente tiene mucho más vivamente y sensible la comprensión o idea de la dulzura del otro bien, que eso puede atraer la voluntad con más fuerza que el otro. Pues, aunque de hecho juzgue que el bien anterior es de hecho el mayor, y le sería mejor a él, sin embargo, el bien posterior tiene mucho más la ventaja al tener una idea tan viva y sensible de él, mientras que el otro está tan fuera de vista y desconocido, que el posterior puede tener mucho más el poder sobre la voluntad. De modo que un hombre puede tener una fuerte idea o impresión de la dulzura de la complacencia de sus pasiones, que el bien aparente de eso puede atraer su voluntad en contra de lo que en su juicio racional cree que al final sería más para su felicidad, y al estar convencido de que la práctica le hará daño, en las conclusiones, todavía, no será suficiente para refrenarlo. Y tercero, sus pasiones son tan fuertes que superan todos sus propios esfuerzos para abstenerse. Los hombres malos pueden decirse que están tan adictos que, a pesar de que tengan algunos deseos y quisiesen que fueran reformados,
y tengan algunos esfuerzos para reformarse, sus pasiones y hábitos son tan duros a sus esfuerzos, la corriente es tan fuerte como para dominar toda la fuerza que ponen para remar en contra de ella. No consiguen cesar de pecar por ningún esfuerzo que los ate a usar, por el sentido que tienen de la mala tendencia de sus prácticas. Segundo, cuando sucede así con los hombres, no les es excusa cuando sus pasiones son tan fuertes y violentas que temen que se llevarán a la ruina por sus prácticas y sus muchas experiencias de inconveniencias, y todos sus esfuerzos débiles no será suficiente para refrenarlos. Aun así, esto no es excusa en absoluto. No existe hombre que sea más excusable por continuar en una práctica de embriaguez o impureza o manera viciosa de tener compañía o algún otro camino malo por ser así con él. Y eso por dos razones. Primero, no actúan menos como agentes libres y voluntarios al continuar en sus prácticas malas. Pero a fin de ser un agente libre, nada más puede entenderse sino solo que la persona tenga poder para actuar como le agrade o como quiera en lo que hace. Ahora, en este caso, hemos mostrado ya que en lo que los hombres hacen o quieren, no son compelidos a hacer nada en contra de sus voluntades, y de hecho, la única razón por la que lo hacen es porque quieren. Ellos lo quieren y esa es la razón por la que lo realizan. Un hombre es siempre responsable por lo que hace voluntariamente, y cuando hace como le place. ¿Cómo un hombre puede alegar eso como excusa? ¿Que no puede evitarlo? Cuando la única razón por la que no lo evitó fue porque la única dificultad era que su voluntad o inclinación estaba violentamente dispuesta. De hecho, en un sentido, un hombre en tal caso no es libre. El hombre es un esclavo de su pasión. Como la Escritura dice, que es un siervo del pecado. Juan 8:34. Pero cuando decimos eso, no se quiere decir que un hombre no sea libre con respecto a su voluntad, o que él sea llevado a hacer algo en contra de su voluntad, pero que él no es libre con respecto a su razón. Él es llevado a hacer aquellas cosas que están en contra de su razón, y que su razón le dice que tiende a hacerle daño. Y un hombre desde la caída tiene, por así decirlo, dos voluntades. Es decir, por un lado su inclinación puede guiarlo de una manera y por otro lado, a lo contrario. Un hombre malo puede sospechar que una práctica le será para su ruina y tener una inclinación de ignorarla, y por otro lado, que es su placer, y puede elegir hacerlo, y así tener una voluntad, como ahora, guerreando en contra de la otra. Pero la voluntad del hombre es la inclinación predominante, determinante. Si hay inclinaciones contrarias, el exceso de una por encima de la otra es la voluntad del hombre, y con respecto a este hombre es siempre libre, aunque con respecto a una inclinación particular que es reprimida por una mayor, no es libre. Así que un hombre puede estar tanto debajo del poder de la pasión que lo lleva a no hacer lo que racionalmente juzga que sería mejor para sí, y así es esclavo y vasallo de esa pasión. Sin embargo, nunca es llevado a hacer nada sino lo que quiere. Segundo, un hombre no es excusado porque por actos libres y voluntarios llegue a la situación de no poder cesar de pecar. Cuando los hombres están tan adictos a alguna costumbre mala que no pueden abstenerse, fueron ellos quienes se metieron en esa situación. Ellos fueron audaces en sumergirse en tal costumbre, y es irrazonable que ellos ahora aleguen que ahora no pueden evitarlo.
Tercero, está tan lejos de ser una excusa que es una agravación. Sus maldades con respecto a esa pasión es aún más enorme a la vista de Dios. Y eso porque cuando es así, hay un ejercicio más violento de esa corrupción. Cuanto mayor el ejercicio de corrupción en cualquier pecado, mucho mayor es ese pecado. Pues, ¿qué es la corrupción sino un principio de pecado? Y ciertamente cuanto mayor sea el ejercicio de un principio de pecado, mucho más pecaminoso es ese ejercicio, mucho más pecado hay en el acto. Ahora, ciertamente, cuanto más violenta es la pasión debajo del poder del que está un hombre, más violento es el ejercicio de corrupción. Pues la pasión y corrupción son la misma cosa, y por eso, cuando la pasión de un hombre es tan grande que no consigue evitar pecar, no consigue dejarla, su pecado no es menor sino mayor, porque es el ejercicio de una pasión más fuerte y más violenta. Esta razón nos es insinuada en el texto. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no consiguen cesar de pecar. Es insinuado que la razón por la que no consiguen cesar de pecar es porque sus ojos o sus corazones están tan llenos de pasiones. Segundo, cuando es así, eso generalmente demuestra que hubo muchos actos anteriores de maldad que ha dado paso para eso. De modo que ahora es responsable por su maldad, no sólo como un ejercicio actual de fuerte corrupción, sino como una malicia que resulta de su maldad pasada. Aplicación. Primero, si es así, que ninguno de aquellos que están adictos a prácticas malvadas de cualquier tipo aleguen esto como excusa por sí mismos, de que no pueden dejarlo. Que el embriagado nunca alegue esto de sí para relajarse, o que ofrezca una excusa como esa a los demás, de que no puede evitar, que la bebida fuerte es su vida, y que no puede posiblemente. O si alguien que me oye ahora es adicto a alguna práctica de impureza, no te empeñes en aquietar tu conciencia con esto, de que estás tan esclavo a tu pasión, de que es tan grande que no puedes evitarlo. No te imagines que eso será aceptado como una excusa delante de Dios. Otro día tu castigo no será ni una pizca más suave por eso, sino que será más pesado y grave. Cuando seas traído al día de la ira, serás castigado con mayor severidad. O si es a cualquier otra práctica mala que estás habituado, que cada uno examine cuál es su iniquidad, a la que está más acostumbrado, y sea cual fuere, considera lo que ahora ha sido ofrecido para tu consideración, de que tu alegato, de que no puedes evitarlo, no te valdrá de nada, no serás sino condenado por tu propia boca. Si esas personas viciosas que ahora me oyen se determinan a seguir aún en sus prácticas malas como hasta ahora, deja que dependan de seguir sin tener esto por excusa. Deja que dependan de esto para que den cuentas completamente por sus maldades sin ningún tipo de alegación, y así sufran sin ningún tipo de mitigación o disminución de sus castigos. Segundo, que todas las personas por la doctrina sean advertidos a tener cuidado de que no lleguen a eso. Que los que no están ya envueltos en ninguna costumbre viciosa, de modo que no consigan dejarlo, tengan cuidado de no enredarse. El que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Los jóvenes están especialmente en peligro. La juventud es generalmente el tiempo en que esos hábitos son contraídos, que gobiernan a los hombres todas sus vidas posteriormente. Si viven por principios virtuosos, generalmente empiezan en su juventud, o si son influidos por hábitos viciosos,
generalmente los contraen en su juventud, y esa parte de la vida del hombre está especialmente llena de lazos y tentaciones. Una persona puede insensiblemente caer en tal curso y costumbre de pecado, que ganará un dominio entero sobre ellos. Las personas llegan a esta situación antes de que estén conscientes. Cometen el pecado una vez, puede que sea sin mucho pensamiento del peligro, se aventura de nuevo en él, y así de nuevo, con la intención de dejarlo, pero, así continúa hasta que están más allá de recuperación, hasta que estén tan enredados que no consiguen cesar. Siguen como el joven mencionado en el capítulo 7 de Proverbios, versos 22 y 23. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Que todos, por tanto, tengan cuidado de que no se enreden así, pues si lo hacen, es 100-1 de si se recuperarán. Cuando un hombre llega a ese punto, por así decirlo, tiene un pie dentro, y si es libertado, será arrancar un hierro de ese infierno ardiente. El diablo lo tiene en su trampa, y es raro que la trampa sea rota y el pájaro se escape. Y si no se escapa, no solo perecerá, sino que el infierno le será doblemente miserable cuando llegue a ser condenado. Tendrá una vida de vicio por la que responder, pues sufrirá la condenación de uno de los mayores pecadores. Por tanto, si alguno de ustedes que ahora me oyen han empezado en prácticas viciosas, pero aún no han llegado completamente a esa situación, el texto y doctrina habla de tener cuidado para que no prosigas más, sino a que escapes por tu vida. Deja el cebo del diablo antes que te retenga con su anzuelo. Tercero, si alguien que está así, debajo del poder de algún vicio particular, pregunta, ¿qué deben hacer para librarse? En primer lugar, les haría la observación de que son hipócritas en su indagación, pues ellos no están verdaderamente dispuestos a seguir las propias orientaciones para su liberación. Si fueres orientado a reunir todos los poderes de tu alma y resistir los primeros movimientos de tu pasión, eso tú no estás dispuesto a hacer. Si eres orientado a evitar todas las ocasiones de ese pecado al que es tan adicto, no estás dispuesto a hacer eso. Si eres orientado a mirar a Dios y a clamar seriamente a Él para que te libere de tu trampa, tampoco estás dispuesto a hacer eso. Tus pasiones tienen tal posesión de tu corazón que todos estos métodos de oposición están terriblemente a contrapelo. Segundo, observaría que no valdrá de nada para reformarte, a no ser que seas hecho estar más completamente sensible de tu peligro. Mientras estés tan insensible del peligro terrible en el que estás de la eterna ira de Dios, tú seguirás en ese camino en el que te has metido, a no ser que la providencia de alguna manera incapacite y quite todas las ocasiones para el ejercicio de tu pasión. Pero de otra manera no hay esperanza, a menos que Dios se agrade en atemorizar tu conciencia con un sentido de su venganza eterna.